Bienvenidos a esta nuestra octava sesión de Codecademy Culiacán. El día de hoy intentamos presentar lo que es una introducción al Big Data. Esta es nuestra agenda. La presentación durará alrededor de unos 30 minutos. Y bueno, pues si hay preguntas, las veríamos después. Como siempre hacemos, pues queremos reiterar nuestra misión, que es promover el interés en temas relacionados con la programación y las tecnologías de la información, apoyando el aprendizaje en conjunto, es decir, compartiendo lo que cada uno de nosotros pudiera llegar a saber para ver si a alguien le puede resultar útil, ¿no? Nuestro objetivo principal, pues, es formar una comunidad que busque el intercambio de información. Muy bien, el objetivo de la presentación va a ser dar una introducción al Big Data y responder a dos preguntas. ¿Por qué las empresas deben de usar el Big Data para ser competitivas? ¿Y cuál es el papel del Big Data en nuestra vida diaria? Y quisiera iniciar con esta gráfica, que es una gráfica que muestra lo que sucedió en cada minuto del 2020. Es una gráfica que se hace anualmente, aunque este año ya salió la del 2021, no, pero en este ya hicieron una pregráfica del 2021, pero yo decidí usar la del 2020, que es cuando estuvimos completamente en pandemia, ¿no? ¿Qué podemos resaltar aquí? Podemos ver que, por ejemplo, aplicaciones como Zoom y como Microsoft Teams, pues tuvieron un impacto muy fuerte. Cada minuto del 2020, Zoom estuvo con 208,333 participantes en sus sesiones. Teams, que antes podemos decir que prácticamente no pintaba en el mundo de la tecnología, pues logró conectar a 52,000 usuarios, ¿no? Por minuto. Si nos vamos a las redes sociales, pues tenemos un Instagram con 347,000 historias compartidas. Por acá tenemos a Facebook con 147,000 fotos subidas por minuto. Twitter con lo que son historias o noticias de usuarios, o más bien ganando nuevos usuarios cada minuto, 319. Y otra de las redes que creció muchísimo, pues fue TikTok, ¿no? Que fue instalado 2,704 veces por minuto. Pero bueno, también por acá el gasto por minuto en línea, aquí están hablando de $1,000,000, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto simplemente para ubicar el nivel de información al que estamos siendo expuestos en los últimos tiempos. Para dar un poco de contexto, quiero iniciar con una pequeña historia. Vamos a suponer que Hugo y Sofía son dos pequeños emprendedores que además están estudiando pues temas de tecnología y de negocios y tienen un pequeño restaurante de pizzas. Y a ellos se les ocurre que sería bueno, que sería positivo empezar a recolectar información de sus usuarios, pues para llevar un control de quién los visita, qué platillos son los que más se venden, cuáles son los que prefieren sus clientes, cuándo vienen sus clientes con, digamos, eh, más frecuentemente. Y entonces empiezan ellos a capturar información de sus clientes en archivos de texto. Muy pronto se dan cuenta que esto no es como que muy, digamos, fácil de tratar, porque de repente tienen los nombres empezando por el apellido, en otras ocasiones por el nombre, tienen diferentes formatos, la información la capturan en secuencia y les resulta complicado el poder organizar esta información. Bueno, conforme van investigando y aprendiendo, ellos determinan que es mejor organizar la información en hojas de cálculo, hacen su pequeño archivo de hoja de cálculo y empiezan a organizar la información. Obviamente que esto les permite realizar filtros, poder buscar la información de una manera más sencilla, pero de todos modos se dan cuenta de que esto les sigue pareciendo o resultando incompleto, porque no pueden llevar un control muy específico de cuántas veces han estado presentes sus clientes, en qué fechas, qué es lo que han consumido. Les resulta también complejo. Bueno, con el tiempo y con lo que aprenden, y ellos deciden instalar un software. Y para ello, pues instalan un software, ¿no? De administración de la relación con el cliente, que es un CRM. Tienen ya su pequeña, digamos, almacén de información y bueno, con esto pues ya pueden controlar, digamos que las quejas de sus clientes, los pedidos más comunes, las fechas de cumpleaños y una serie de información de sus clientes que les permite empezar a realizar ciertos trabajos de promociones, invitaciones a sus clientes, pero también sucede que empiezan a darse cuenta que sus clientes no solamente interactúan cuando van al restaurante, sino que además interactúan a través de las redes sociales que tiene este pequeño restaurante, ¿no? Interactúan en la página de Facebook, en la de Twitter, en la de Instagram,
También lo hacen a través de los pedidos que se pueden realizar por WhatsApp y por las aplicaciones también para realizar pedidos. Y de tal manera que ellos se preguntan, bueno, ¿y cómo le hacemos para relacionar esta información? Porque al final de cuentas nos gustaría saber si este usuario que me está comentando algo en Instagram es realmente un cliente mío, si realmente es una persona que me consume o no. O me gustaría también saber cuál es el perfil en estas redes sociales de mis clientes para poder así dirigir mejor mis campañas. Pues bien, esta es la esencia del Big Data en general. El Big Data de lo que trata es precisamente de relacionar información de diversas fuentes. Pero antes de definirlo, vamos a ver algunos conceptos que son importantes, ¿no? Para ello. El primero, pues son los datos estructurados, que remontándonos al ejemplo que acabamos de poner, pues sería almacenar la información, por ejemplo, en hojas de cálculo. En una hoja de cálculo donde tú ya cada renglón representa información relacionada, específica de ese renglón, que podría ser un usuario, y donde podemos contener información de una forma ordenada, ¿no? A esto se le llaman datos estructurados. Durante mucho tiempo, la estadística, el análisis de datos, solamente se podía aplicar a este tipo de datos. Es decir, nosotros ocupábamos tener información estructurada para poder realizar análisis. Y esto era lo común. Bueno, pero en la actualidad nos hemos encontrado que también existe este concepto de datos no estructurados, donde este tipo de datos tienen distintos formatos y pueden llegar a ser un video, una imagen, información de sensores ubicados en nuestros hogares, correos electrónicos, archivos de voz, información generada a través de aplicaciones de nuestro celular o de nuestro reloj inteligente y archivos de texto. Obviamente que estos datos no estructurados necesitamos de alguna forma relacionarlos y clasificarlos e incluso almacenarlos, ¿no? Porque mientras no estén clasificados, identificados, en realidad no nos resultan útiles. Y es precisamente en este punto donde el Big Data, pues, digamos, entra en acción, porque la idea, el objetivo es precisamente lograr clasificar y ordenar esta información para poder relacionarla con alguien en específico y poder entonces aprovechar esta información. Bueno, también tenemos el término de base de datos, que no es más que un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto y que se almacenan de forma sistemática, ¿no? Para poder utilizarse posteriormente. Obviamente que una base de datos nos permite realizar consultas de una forma mucho más rápida y obtener así información valiosa para la toma de decisiones. Otro de los términos muy comunes en el argot de la terminología de Big Data es el término on-premise, que pues podemos decir que tiempo atrás no existía, pero como término, pero como acción siempre ha estado presente, porque el on-premise, que significa en sitio, se refiere a que los sistemas y bases de datos, es decir, la información de las empresas, se encuentre dentro de las instalaciones de la misma. Y esto ha sido, digamos que, lo tradicional. Durante mucho tiempo, muchas empresas pues se han dedicado a construir centros de cómputo en sus instalaciones para almacenar la información. Esto obviamente tiene sus ventajas porque la información está disponible ahí directamente, pero tiene la desventaja que necesitamos un lugar físico, necesitamos invertir a lo mejor en sistemas de refrigeración o de enfriamiento, necesitamos actualizar estos equipos periódicamente y necesitamos personal que sepa manejar y administrar este tipo de información, ¿no? Por lo tanto, pues esto representa un costo importante para las empresas. Sin embargo, pues durante mucho tiempo, digamos que la mayoría de las empresas ha sido la forma de trabajar. Otra cuestión en la que también hay que invertir es el tema de la seguridad. Pues bien, viene con esto otro término que es el cloud computing, que es precisamente el ofrecer estos servicios informáticos que pueden ser de sistemas o de almacenamiento, pero ubicado en otro lugar diferente a la empresa y al cual podemos acceder a través del Internet. El día de hoy, las empresas más fuertes en este tema, en ofrecer servicios de cloud computing, pues son Amazon con su servicio AWS, Microsoft con su servicio Azure y Google Cloud. Google Cloud, que bueno, obviamente pertenece a Google, pues ellos son los tres jugadores más relevantes, ¿no? Y podemos decir que las empresas que actualmente están utilizando Cloud Computing están ubicados en uno de estos tres, ¿no? Aún que nosotros como empresas pudiéramos tener nuestro propio Cloud Computing, pero
lo típico actualmente pues sería contratar un servicio con estas empresas. La gran ventaja del cloud computing es que al no estar en tus instalaciones, al no tener que invertir en equipos, pues obviamente se relaciona con una disminución en los costos enorme. Además de que tú lo puedes aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades propias que vayas teniendo por temporada o por el crecimiento o por alguna situación que te haga en la empresa necesitar menos recursos, ¿no? Entonces, esas son sus grandes ventajas y principalmente que la información termina estando disponible desde cualquier dispositivo que esté conectado al Internet. Otro de los términos es el término de data warehouse o almacén de datos, que es un término que ha existido durante mucho tiempo, desde el inicio de las bases de datos, pero que básicamente ha tomado un fuerte resurgimiento porque ahora está la posibilidad de tener tu almacén de datos, obviamente en la nube, y eso lo hace mucho más práctico y accesible, puesto que de nuevo lo podemos acceder desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos acceso, obviamente, y tengamos conexión a Internet. Pero, ¿qué es un almacén de datos? Es un sistema que al final de cuentas busca reunir información de distintas fuentes. Esta información debe de ser preprocesada y almacenada en este almacén para su posterior explotación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahorita más adelante vamos a hablar de este proceso, pero básicamente el almacén de datos es reunir información de distintas fuentes para poder explotarla de una forma adecuada. Otro de los términos comunes dentro del Big Data es la inteligencia artificial. De todas las definiciones que hay de inteligencia artificial, la que a mí me gusta es la de Elaine Rich, que ella dice que es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas en las cuales en este momento las personas son mejores. La relevancia de esta definición desde mi punto de vista es que tú la puedes escuchar hoy o la puedes escuchar en 50 años y va a seguir siendo vigente porque la inteligencia artificial va cambiando. La inteligencia artificial se va interesando por los problemas en los cuales las personas seguimos siendo mejores que las computadoras. Voy a poner un ejemplo. En el cálculo matemático, nosotros ya no tenemos nada que hacer contra una computadora. La computadora nos supera completamente. En jugar ajedrez no tenemos nada que hacer contra la computadora porque ya nos supera. Ya está demostrado que nos puede ganar. En Asia es muy común un juego llamado Go, que es de estrategia igual, parecido al ajedrez, y de nueva cuenta, las computadoras ya han demostrado que son capaces de vencer a los campeones mundiales de Go. Entonces, es definitivo, esos temas ya no son relevantes para la inteligencia artificial. Pero temas, por ejemplo, el que una persona pueda entrar a un cuarto y rápidamente hacer un análisis de la situación e identificar absolutamente todos los objetos que están en ese cuarto y tomar decisiones en base a lo que está identificando, esas son cosas que todavía los robots automatizados no son capaces de hacer, ¿no? Y esos son temas en los que la IA se interesa. Bien, dentro de la IA existe una rama que es el aprendizaje automático o Machine Learning. Y bueno, aquí el objetivo del Machine Learning es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Si nosotros lo enfocamos a lo que es el análisis de datos y al tema del Big Data, lo que estamos buscando aquí es lograr detectar dentro de la información patrones, tendencias, que como seres humanos nos costaría muchísimo trabajo visualizar dada la gran cantidad de datos y relaciones que pudieran existir, ¿no? Dentro de nuestro almacén de datos. Y aquí es donde el Machine Learning o aprendizaje automático ha tenido mucho auge en este tema. Pues bien, ¿qué es el Big Data o datos masivos? Pues es un término que hace referencia a conjuntos de datos que provienen de distintas fuentes, que son grandes y complejos, que además varían constantemente y que además precisan de aplicaciones no tradicionales, dado que el tratar esta información, estas grandes cantidades de datos, no es posible hacerlo en una computadora normal. Para hablar más o menos de la cantidad de información de la que se involucra cuando hablamos de Big Data, podemos decir que normalmente el hablar de Big Data se trata de hablar de petabytes de información. Si pensamos en una computadora actual, pues una computadora actual tendrá 1 tera o 2 teras de contenido o de capacidad. Pues cuando hablamos de Big Data estamos hablando de aproximadamente 1000 discos duros de ese tipo, ¿no? Para hablar de un petabyte, que serían 1000 terabytes. Entonces, algunos dirán que 1024, pero bueno, esa es una discusión.
que con todo gusto podemos hacer en otro momento, pero relativamente pues son 1000 terabytes, sería un petabyte. Y de ese tipo de información estamos hablando. Entendamos que esto es muy difícil procesarlo con un equipo de cómputo normal. Es por eso que el cloud computing tiene tanto auge y ha sido muy utilizado en este tema, porque al ser recursos que tú puedes contratar, pues ya no tienes que preocuparte de si tienes esa capacidad o no. Máxime que la capacidad, cuando estamos hablando de discos duros que son especializados para almacenamiento de información o para uso en servidores, es muy, muy caro, ¿no? Bien, para la gestión adecuada de esta enorme cantidad de datos, pues es necesario que conozcamos las 5 dimensiones de Big Data, o conocidas también como las 5 Vs, ¿no? Es típico que nuestros vecinos del norte normalmente buscan relacionar las cosas con alguna letra y hablamos de las 4 Hs, las 4 C, las 4 Ps. Entonces, en el caso del Big Data, se hace mención de las 5 Vs. Incluso algunos ya mencionan hasta más, ¿no? Pero vamos empezando con estas, que son las 5 y que son volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor. Volumen, pues se refiere a que se trabaja con grandes cantidades de información. Ya hablábamos hace un momento, donde estamos insinuando que la información de la que vamos a tratar, pues al provenir de diversas fuentes, no es una información de tamaño mediano ni pequeño, es muchísima información la que se procesa, ¿no? Del índole de los petabytes. Bueno, también tenemos el tema de la variabilidad, porque provienen de fuentes diversas. Ya mencionábamos que podrían venir de una base de datos, podrían venir de archivos de voz, de texto, de publicaciones en redes sociales, datos de sensores de teléfonos inteligentes o de relojes inteligentes, sensores ubicados en la ciudad, en el hogar, distintas posibilidades que tenemos para recibir información. El siguiente punto es la velocidad, ya que son datos que se generan a gran velocidad. Por tal motivo, estos datos pudieran quedar obsoletos en una cuestión de días, ¿no? O de poco tiempo, incluso de menos para algunas situaciones. Y por lo tanto perderían su valor. Aquí es importante contar con personal profesional capacitado que esté identificando qué información es realmente, digamos, importante o actualizada, puesto que no nos serviría de nada estar analizando información obsoleta. El otro tema es la veracidad, es decir, verificar que la información que estamos analizando nos ofrezca valor. Es decir, que sería el punto que sigue, ¿no? Pero previamente a eso, identificar que sea información importante, que sea información veraz. Pongo un ejemplo. Si yo contrato una campaña para tener seguidores, esa información no me sirve. No me sirve porque yo contraté a alguien o a alguna empresa para que hiciera una campaña que me generara seguidores. Es más importante analizar información de los seguidores que llegaron de forma orgánica, investigar cuál fue la publicación que los hizo llegar a mi página, qué fue lo que los atrajo de mi negocio, pero de forma orgánica, es decir, que ellos quisieron ser mis seguidores y que no hayan sido provocados por una campaña pagada, ¿no? Eso es importante el poder identificarlo para generar un buen análisis. Y la última B, pues es el tema de la importancia de esta información, es decir, que realmente nos aporte un valor, dado que este valor es lo que nos va a permitir a nosotros el poder tomar decisiones adecuadas que le generen a la empresa ingresos o ahorros o fidelidad a los clientes, ¿no? Al final de cuentas, buscando que se logren los objetivos trazados por la empresa, ¿no? En cuanto a sus ventas. Pues bien, ¿cómo le hacemos para analizar esta gran cantidad de información como si fuera una sola fuente? Ya habíamos hablado de lo que es el almacén de datos, ese es el final, pero antes de eso hay un proceso que se conoce como ETL, que no es otra cosa más que las iniciales de cada una de las partes del proceso en inglés, que sería extraer información, transformarla y cargarla, ¿no? Load en inglés sería la L, pero es cargar la información. ¿Dónde? En el almacén de base de datos. ¿Qué se hace? Pues extraemos información de distintas fuentes, de todas las fuentes de las cuales nosotros consideramos que es importante obtener información relacionada con nuestra empresa. A esta información hay que procesarla, hay que limpiarla, hay que eliminar los datos que no nos sirven, relacionar la información pertinente, es decir, la vamos a transformar y una vez transformada la vamos a colocar en un almacén de datos para obviamente posteriormente poder analizarla, ¿no? Y extraer de ahí información útil.
Pero bueno, para entender cómo los datos se transforman en dinero, debemos hablar del ciclo de vida de los datos. Es muy probable que hayan escuchado esta frase, que es acuñada por Clyde Humby. Él es considerado como uno de los primeros científicos de datos y la dijo por allá en el 2006. Él dijo que los datos son el nuevo petróleo. Yo considero que la frase es correcta. Los datos son el nuevo petróleo, pero sería una frase incompleta si no agregamos lo siguiente. Yo considero que Michael Palmer hace algo muy adecuado en convertir esta frase al decir, sí es cierto, los datos son valiosos, pero si no están refinados, en realidad no se pueden usar. El petróleo necesita transformarse en otra cosa para ser útil, ¿no? En gas, plástico, productos químicos, gasolina, y generar así un valor, ¿no? Y lo mismo pasa con los datos. Los datos se tienen que analizar, desglosar, para que así nos permitan tomar decisiones que nos lleven a generar ingresos. Entonces creo que esta frase define de mejor forma el tema del tratamiento de los datos. Pues bien, ¿a qué se refiere el ciclo de vida de los datos? Pues a que nosotros primero que nada ocupamos capturar los datos. Ya dijimos cómo, usando el proceso de ETL para obtener los datos de distintas partes, poder procesarlos de cierta forma y posteriormente almacenarlos, ¿no? Pero una vez que están almacenados, aún no me sirven de mucho. Yo los puedo tener almacenados y eso no es útil. Yo lo que necesito después es tener personas preparadas para procesar esta información y analizarla, tratar de encontrar patrones. Y aquí es donde podemos hacer uso de los científicos de datos, podemos hacer uso del machine learning, el aprendizaje automático, buscando patrones y tendencias que nos permitan explotar esta información y obtener algo útil de ella, ¿no? Pero luego viene la parte de la exploración de la información y la visualización, que algunos llaman la sexta V, la parte de la visualización. Pues de nada nos serviría el analizar la información si no podemos presentarla ante los ejecutivos o ante los tomadores de decisión. Entonces también es bien importante esta parte, la importante de cómo mostrar los datos, ya sea en un tablero o dashboard, de tal forma que los verdaderos personajes de la empresa que tienen el poder de tomar decisiones puedan revisar esta información y con base a ella tomar decisiones estratégicas, ¿no? Esa sería la intención. Y bien, pasando a la pregunta de por qué las empresas deben de usar el Big Data para ser competitivas, desde mi punto de vista, la principal razón es porque los competidores no están dormidos. Y si uno no empieza a preocuparse por los datos de sus clientes, pues la competencia sí lo hará, ¿no? Muchas empresas en la actualidad no se preocupan por los datos. Yo considero que, por ejemplo, la gran mayoría de los restaurantes que son líderes en la localidad, en realidad no se preocupan mucho por tener información de sus clientes. No nos conocen, no saben nuestros nombres, no saben nuestras fechas de nacimiento, no saben qué platillos son los que nos gustan. Entonces es muy difícil que así puedan ellos emprender campañas donde busquen llegar a nosotros de nueva cuenta o a generar lealtad o hacer que volvamos, ¿no? Pero esto pues obviamente está cambiando. Hay empresas que sí se preocupan por la información, pero más que nada, yo creo que el primer paso pues es preocuparte por obtener datos, pero también es cómo los vas a explotar, porque también hay empresas que capturan datos, pero no hacen nada con ellos, ¿no? Y eso también sería un problema. Otro punto es buscar entender mejor cómo piensan y actúan tus clientes o los clientes de las empresas, porque esto nos permite crear el famoso perfil persona de nuestro cliente, ¿no? Y si yo conozco cuál es el perfil de mis clientes, qué es lo que les gusta, yo puedo de esa manera dirigir mejor mis campañas, ¿no? Y hacer que el dinero que invierto en mercadotecnia pues esté mejor enfocado. Asimismo, eso me llevará a planificar de mejor forma las promociones, ya que así yo puedo saber exactamente cuándo me conviene realmente hacer una promoción o cuándo no. Cuándo es cuando realmente necesito impulsar la venta a través de un descuento o cuándo no me conviene colocar un descuento quizás porque las personas de todos modos me van a comprar. Y ese tipo de decisiones no son fáciles, ¿no? Normalmente se hacen a sentimiento, pero si los hacemos basados en datos, definitivamente pueden ser mucho más certeras. Otro punto es realizar predicciones de compras de los clientes, ¿no? Poder así contar con el almacén necesario, no tener stock
o artículos de más en nuestro almacén, sino tener los que nosotros consideramos que van a ser lo suficientes para cubrir la demanda estimada de nuestros clientes. Y de esa manera también tener ahorros en la parte de logística. Generar nuevas líneas de negocio. El analizar los datos nos puede ayudar a determinar qué nuevos productos o servicios nos conviene introducir en la empresa y de esa forma empezar a buscar recibir ingresos por otros medios y no por los medios tradicionales que la empresa maneja, ¿no? Esto es una de las cosas que tranquilamente se pueden obtener a través del análisis de la información. Y finalmente, pues el tema de atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tenemos, ¿no? Definitivamente, si nosotros tenemos información de nuestros clientes, la explotamos adecuadamente y hacemos campañas para fidelizarlos, como podría ser invitarlos a venir a nuestro restaurante o nuestro negocio en fechas especiales o felicitarlos en su cumpleaños o hacer distintas actividades para interactuar con los clientes, sin duda que nos ayudará a fidelizarlos, ¿no? Y obviamente también a generar nuevos clientes. Respondiendo a la segunda pregunta de cuál es el papel del Big Data en nuestra vida cotidiana, pues bien, aquí yo creo que todos de alguna forma hemos tenido un encuentro ya con el Big Data. El más común considero que es el uso de las aplicaciones de mapas y de GPS, en donde a través de los años hemos visto cómo han ido mejorando. En la actualidad, una aplicación de este tipo te da sugerencias de cuál es la mejor ruta, incluso te dice si hay algún accidente, si hay una ruta bloqueada, te indica cómo llegar a veces combinando medios de transporte y cada vez es muchísimo más útil y más la información que te genera este tipo de aplicaciones, ¿no? Y que curiosamente lo hacen manejando información de miles, millones de usuarios, ¿no? En tiempo real. Entonces, definitivamente el Big Data está presente ya en dichas aplicaciones. El otro tema son las compras por Internet, que yo creo que es lo que quizás todos identificamos. Sabemos que empresas como Amazon utiliza la información de nuestras compras pasadas o de lo que hemos revisado para hacernos sugerencias. Yo aquí pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo simplemente estaba buscando una laptop. Inmediatamente, pues, Amazon me dice, ¿sabes qué? Cómpralo con estos artículos, ¿no? Y me ofrece por ahí eh, un, un dispositivo multipuertos para que yo pueda tener mayores posibilidades de conectar otros equipos a mi computadora y me ofrece también mi teclado y mouse inalámbrico, ¿no? Eso lo hace de forma automática Amazon. Pero lo que Amazon también está haciendo es que en la misma página, si tú empiezas a buscar artículos, por ejemplo, aquí el ejemplo es que estoy buscando artículos para impermeabilizar, inmediatamente Amazon me empieza a sugerir ciertos productos, ciertas marcas. Pero si ustedes observan, aquí dice patrocinado. Es decir, Amazon está haciendo negocio con nosotros, pero además hace negocios con las empresas porque les cobra dinero para poder ponerlas aquí. O sea, primero investiga con nosotros qué es lo que yo quiero comprar y después me está sugiriendo productos de la empresa que mejor le pagó, ¿no? O la que pidió campaña para aparecer aquí. Entonces Amazon está haciendo doble negocio y precisamente eso es lo que están haciendo las empresas que explotan la información, ¿no? Están haciendo negocios con nuestros datos, no lo están dejando en modo petróleo, lo están refinando y lo están convirtiendo en algo de lo cual pueden obtener información. El otro tema es el tema del urbanismo, donde el Big Data pudiera ser de gran ayuda, ya sea coordinando, por ejemplo, los semáforos, los carriles, abrir carriles o cerrar carriles dependiendo del tráfico urbano, prevenir congestionamientos, N cantidad de cosas, ¿no? Que algunas ya se empiezan a hacer en algunas ciudades de México, pero definitivamente como país, pues estamos en pañales en este tema, ¿no? Los dispositivos portátiles también es una realidad. Nuestros dispositivos ya son capaces de saber nuestra frecuencia cardíaca, recomendarnos cuándo dormir, recomendarnos cuándo debemos meditar, cuándo hacer ejercicio. Saben incluso más de nosotros que nosotros mismos quizás, ¿no? Y esta información, si nosotros lo permitimos, pues es información que la misma empresa de nuestro celular pudiera estar compartiendo o utilizando precisamente para hacernos sugerencias o para
estar de esa manera obteniendo información útil dependiendo de la ciudad o del país, ¿no? Entonces, pero eso es algo ya muy común en los relojes inteligentes y celulares inteligentes. Otro punto donde el Big Data está presente es el tema de la seguridad. No lo vemos aplicado quizás en nuestro país, pero es un hecho que tranquilamente analizando flujo vehicular, flujo peatonal, se pudieran tomar decisiones de cuándo se necesitan más policías en un área para poder así reducir lo que serían los asaltos, ¿no? O determinados crímenes. En el tema de los bancos, desde hace tiempo, pues se viene explotando esta parte del Big Data para poder detectar movimientos que son inusuales y que por lo tanto pudieran considerarse como fraudes, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que yo quería poner como ejemplo donde se está aplicando el Big Data y pues básicamente ese era el tema de introducción. Muchas gracias. Así estamos. Pues básicamente esa era la información que quería compartir. Como lo comentaba al inicio, es a modo de introducción. La intención de nosotros es posteriormente hacer una sesión donde hablemos ya de herramientas como tal, ya sea con Amazon, ya sea con Google o Microsoft. Y bueno, pues presentar ya la aplicación práctica, ¿no? Pero el día de hoy queríamos dejar pues grabado el video donde habláramos básicamente de los conceptos. Así que si tuviesen alguna pregunta o comentario, pues aquí los escuchamos. Bienvenido, Carlos. Hoy estamos nosotros tres, Carlos, Marcos y yo. No, pues gracias, Víctor, por el tema. Está muy interesante, obviamente. A mí me gusta la comparación que hacen de los datos con el petróleo. Por ejemplo, cuando hablamos de datos, ¿no? Básicamente se podría decir que esos son el petróleo crudo, pues de que está literalmente, bueno, sí, en el ambiente, ¿no? De que pues está, tú lo ves y dices, no sirve para nada, pues que ese es pues petróleo crudo, pero pues ya miras a tu alrededor y te das cuenta que todo que es utilizado para todo, para plástico y todo, pues algo así con los datos también, que están Sí, por es todos correcto, lados. ¿no? Es correcto. Los datos, es que los datos son importantes, sin duda, pero si no hacemos algo con ellos, pues es así. Es como petróleo crudo, que ahí está, sí, es valioso y todo, pero si no lo procesamos, lo refinamos, no nos sirve de mucho, ¿no? Y lo Sí, mismo pasa con los datos. sí, lo tienes que convertir en información y esa información convertirla en insights y esos insights convertirlos en decisiones. Correcto, que el término correcto es ese que tú acabas de mencionar, ¿no? El término de insights, para obtener ya algo valioso de ellos y poder utilizarlo, ¿no? Para beneficio, obviamente, de la empresa. A veces cuando hablamos de empresa, pero también podría ser para beneficio de la sociedad, como el tema de la viabilidad o de la seguridad en una ciudad, ¿no? Claro, sí. Que estaría fabuloso que se utilizara para eso. Pero pues el punto es que muchas empresas ni siquiera recolectan datos. Entonces, a veces queremos hablar de Big Data y quiero subirme yo al Big Data y el Cloud Computing y todo eso, pero en realidad las empresas en ocasiones ni siquiera explotan lo que ya tienen, ¿no? Entonces, como que, pues primero hay que empezar por eso. Sí, Primero, tomas decisiones con base, o sea, subjetivas, con sí, base en la experiencia propia y pues las experiencias personales no son evidencias, no son datos en realidad, están sí. sesgadas por nosotros mismos. Y en eso pues hay mucho trabajo por hacer porque, insisto, Claro, la estadística, el análisis de información no es algo común en la mayoría de las empresas. así es. Pues así estamos. Yo creo que hasta ahí estaríamos el día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí presentes. Ahí va a quedar igual el video. Muchas gracias, Carlos, por presentarte y pues estamos en contacto. Sale, vale, andamos. Hasta luego. Luego.